Hola Juli, bienvenido. Hola Ana María, bienvenida. Gracias por estar aquí. En 3 minutos empezamos. El tema de hoy es mis adicciones, mi enfermedad. Mi adicción, mi enfermedad. Gracias por acompañarme. Tatiana, hola, bienvenida. Pedro León, bienvenido. Vamos a dar un minutico más para empezar. Esperamos que entren algunas personas más. Tato, bienvenido. Bueno, mientras tanto les voy contando que establecimos ya hacer este en vivo todos los sábados a las 5 de la tarde. Algunas veces lo estábamos haciendo los domingos o entre semana y eso ha generado como mucha confusión en las personas. Entonces lo vamos a hacer todos los sábados a las 5 de la tarde y esta semana preguntamos a las personas qué temas quería que tratáramos y pues salieron una cantidad de temas. Entonces decidimos hacer, además de este en vivo los sábados, donde tratamos temas de mejoramiento, de crecimiento, de transformación personal, vamos a hacer otro los miércoles a las 6 de la tarde. En él vamos a hablar de diferentes caminos espirituales. Entonces, pues les reitero la invitación, todos los sábados a las 5 de la tarde vamos a hablar temas de mejoramiento, crecimiento, transformación personal. Y todos los miércoles a las 6 de la tarde vamos a hacer también un en vivo hablando de diferentes caminos espirituales. También los invito a que si tienen preguntas que no quieren hacer en el en vivo, pueden hacerlo a nuestro correo electrónico contacto@franciscovillegasr.com contacto@franciscovillegasr.com o entrar en la página web. Ahí también tenemos diferentes medios de comunicación y la página web es www.franciscovillegasr.com www.franciscovillegasr.com. Hola Juan, hola Juliana, hola Juan Carlos, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Hoy el tema es mi adicción, mi enfermedad. En este día, hola Claudia, este día es muy especial para mí porque mi vida se partió en dos en el momento que, gracias a la ayuda de otros, descubrí mi adicción. Tenía una adicción muy clara al alcohol y también una adicción a las drogas que no se alcanzó a desarrollar mucho en el consumo. Hace cerca de 22 años yo estaba en una finca y me encontré con un amigo con el que había bebido mucho tiempo atrás, muchas veces. Este amigo me invitó a almorzar, yo quise hacerle el quite, no ir al almuerzo y finalmente fui y nos encontramos, es decir, no pude evadirlo. Él pidió una entrada, yo pedí una cerveza y después él siguió hablando conmigo y mientras él hablaba y se tomaba y se comía su entrada, yo pedí otra cerveza y él aparentemente no sabía, pero después supe que sí sabía. Me preguntó si yo consideraba que tenía algún problema con el alcohol. Pues yo inmediatamente le dije que no, que ninguno. Y ahí salió lo que después supe
era una de las características del problema de las adicciones, en este caso de la adicción por el alcohol. Y es la característica de la negación. Esa característica sale muchas veces cuando yo estoy consumiendo. Hoy, como les dije, voy a hablar exclusivamente de la adicción al alcohol, pero ustedes pueden relacionarlo con cualquier adicción. Y es que esa característica de la negación en el momento del consumo, cuando yo estoy consumiendo activamente, pues sale de diferentes maneras. Una me dice que yo no tengo problemas, entonces yo estoy negando el problema. Otra dice que yo no consumo como en forma problemática, entonces niego la forma de consumir. Otra dice que otros no ven la realidad mía y que yo consumo normalmente. Otra es que mi mundo es un mundo en el que hay mucho consumo y para mí ese es el mundo normal, ese es el mundo habitual. Entonces, cuando él me preguntó si yo tenía problemas con el alcohol, le dije inmediatamente que no, que yo bebía normalmente. Y normalmente era que, claro, era normal con el grupo de personas con el que siempre estaba, pues beber como yo bebía. Pues ese grupo de personas bebían como yo bebía. Después de parar de beber, me di cuenta que mi consumo de alcohol no era normal, que hasta ese momento era normal. Y esa es otra parte o otra forma de negación. Negarme a ver la realidad, porque mi realidad se convierte solo en la mía, en ese pequeño mundo en el que yo estoy. Entonces, cuando esta persona me hizo esa pregunta, yo le contesté claramente que no tenía problemas con el alcohol. Entonces él me empezó a contar su historia. Y me dijo en algún momento que él llevaba 2 años sin beber. Para mí eso fue pues increíble. Yo recordaba que había bebido con él hacía muy poco, pensaba yo, pero le creí. Y cuando siguió hablándome de él, en algún momento tuve una suspicacia rara porque sentí que estaba hablando de mí y no sabía por qué él sabía tanto de mí. Después me di cuenta que es que las personas que tenemos problemas de adicciones tenemos unas vidas muy similares. De pronto no en las circunstancias externas, pero sí en los sentimientos internos, en los pensamientos, en lo que hacemos, en nuestros vacíos. Entonces se dio ahí está un poco mala la señal, perdón. Ya. Se dio un tema de identificación de su historia con la mía, y después de una charla que duró aproximadamente 1 hora me di cuenta claramente que yo sí tenía problemas con el alcohol. Pero tengo una muy buena noticia, y es que en ese momento a mí se me metió una frase, 2 palabras, que inclusive me dieron muy duro, y las palabras eran soy alcohólico. Pero después, con la ayuda de otras personas, aprendí lo más importante inicialmente acerca del alcoholismo, que como les digo, ustedes lo pueden relacionar con otras adicciones, y es que ese soy alcohólico no es verdad. Pero sí es verdad, tengo una enfermedad. Es decir, el alcoholismo, como otras adicciones, son reconocidas por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad, como enfermedades. Ahí ya hay un descanso, porque como enfermedad tiene el alcoholismo y otras adicciones tratamiento, tienen una forma de enfrentarlos. ¿En qué consiste la enfermedad del alcoholismo? Vuelvo a repetir que ustedes pueden adaptar con otras adicciones. El alcoholismo solo se reconoce con una cosa. No depende ni de las circunstancias, ni de lo que la persona haga, o de lo que la persona diga, o de la frecuencia con la que recurre a tomar alcohol, o a la sustancia de la que sea adicto, sino consiste en una sola cosa: cuando el individuo pierde el control sobre el consumo de la sustancia de la que es adicto, ahí ya muy probablemente adquirió la enfermedad. Y una vez se pierde el control sobre esa sustancia, entonces
ya no se vuelve a recobrar. Es decir, ahí sale otra de las características de esta enfermedad, del alcoholismo y de otras adicciones, es que es una enfermedad incurable. ¿Qué quiere decir? Que la incurabilidad tiene que ver con que una vez perdido el control, el individuo que tiene problemas de adicción, en mi caso al alcohol, nunca va a recobrar la capacidad de controlar el alcohol. Yo empecé tomando alcohol muy joven, recuerdo que era monaguillo en una iglesia cuando tenía 8 años o 7 años y ahí nos daban vino y pues en ese momento yo tomé un poquito y digamos no evidencié ningún problema y no pasó nada. Después vi en mi historia, yo vivía en una ciudad muy pequeña, en la frontera con el Ecuador, en una ciudad que se llama Ipiales, y ahí en el marco del parque donde yo vivía, todos los sábados en la esquina había un bar e iban personas, la mayoría trabajadores, como a terminar su jornada semanal laboral y a tomar alcohol, y a celebrar, y a oír música, y a bailar. Y yo recuerdo que empezó en mí a haber una atracción rara hacia esas personas que tomaban alcohol. La atracción rara era que esas personas me producían miedo, me producían temor. También recuerdo ver a mis padres en algunas fiestas o ocasiones especiales cuando tomaban alcohol y cambiaban un poco su personalidad, que yo sentía cierta repulsión por ellos. Es decir, y esto no se presenta en todas las personas. Hay personas que desde el primer consumo de alcohol o de alguna sustancia de la que sean adictos, eso les genera un deseo de seguir consumiendo. A mí no. A mí me generaba un rechazo. Es más, me generaba mucho temor de esas personas cuando estaban consumiendo. Entonces, yo veía a estas personas, veía a mis padres y sentía temor. Es decir, nunca admiré a las personas que tomaban alcohol. En algún tiempo de mi infancia, un tío se fue a vivir a nuestra casa y él consumía mucho alcohol. Y yo recuerdo también tenerle mucho miedo a él. Entonces ahí empieza a haber un comportamiento en mí diferente con respecto al alcohol que el de otras personas. Pues en mí empezaba a generar ya oscuridad en mi ser, sin haber hecho un consumo desmedido de alcohol en ese momento. Porque generaba miedo, generaba una situación como de suspicacia, de intriga, de intranquilidad, cuando estaba rodeado de personas que consumían alcohol. Más grande, ya en la, digamos, pubertad, en los 13 o 14 años, yo no era de las personas que más tomaba licor con respecto a mis compañeros, a mis amigos. Yo iba a las fiestas, me acuerdo, ya viviendo en Pasto, a las fiestas de garaje, a bailar Pastor López y demás. Y mientras otros tomaban más alcohol, yo tomaba poco. Y casi siempre en esas fiestas se producían peleas. Esas se daban casi siempre cuando ya había cierto consumo de alcohol. Es decir, de esas borracheritas, casi siempre terminaban esas borracheras en peleas. Y yo le empecé a tener mucho miedo a ese momento de la fiesta. Entonces recuerdo cómo muchas veces en un momento a mí me gustaba bailar e ir a las fiestas y socializar con las personas, pero me daba mucho miedo cuando se daban estas peleas producto del alcohol. Y ahí mismo salía corriendo. Nunca participé en una pelea, nunca vi una pelea, nunca estuve en una pelea, porque me daba mucho miedo. Entonces ahí el alcohol indirectamente empezaba a hacer un efecto negativo en mi vida. Me empezó a quitar de estas fiestas, a sacar de estas fiestas, de estas reuniones sociales que me gustaban tanto, producto del miedo que me producía las consecuencias que el alcohol producía en otros. Después me fui a vivir a Estados Unidos, ahí tomé un poco, no mucho, y volví, y a la edad de 18 años empecé a vivir solo en Medellín y a estudiar en la universidad. Ahí me sentía muy solo, no tenía pues amigos en la ciudad, y empecé a compartir con una persona, y los viernes él me invitaba a tomar alcohol, y a mí no me gustaba ese programa, pero iba y tomaba. Rápidamente, ya terminando la universidad, empezó a haber en mí una necesidad de consumo
que ya se salía de mi propio querer. Es decir, empecé a consumir alcohol sin querer hacerlo. Y ya en unas cantidades y en unas frecuencias que incrementaron muy rápidamente. Entonces recuerdo cómo yo me casé muy joven y en la luna de miel ya llevaba 3 o 4 o 5 días tomando trago todos los días antes de la luna de miel, y en la luna de miel también tomé mucho alcohol. Recuerdo alguna vez sentirme totalmente desesperado en un momento de la vida en el que para cualquier ser humano es como uno de los momentos más lindos de vida, y es pues el momento después del matrimonio, que es la luna de miel. Yo recuerdo como un día en la luna de miel, desesperado, entré a un baño y me arrodillé y pedí como con mucho dolor que quería que se me quitara eso que estaba sintiendo, pero yo en ese momento no sabía qué era, y lo que estaba sintiendo era producido por el exceso en el consumo de alcohol. Es decir, en algún momento, esa es otra de las características de la enfermedad de las adicciones, se pasa una barrera invisible. Hay personas que la pasan inmediatamente, consumen la primera vez, y otras que después de unos años la sobrepasan. Y es esa barrera invisible entre el bebedor social y el bebedor enfermo. Como les digo, esa suena muy duro, pero es una descripción muy sanadora de lo que para las personas que padecen adicciones y es que la adicción es una enfermedad. Por eso el título de esta charla, de este conversatorio, Mi adicción, mi enfermedad. Porque no depende de inadaptaciones familiares o sociales, que muchas veces las personas que tenemos adicciones sufrimos de una gran desadaptación a nivel familiar o a nivel social, inclusive a nivel personal, muchos vacíos interiores. Entonces la persona a veces también es señalada por la sociedad y por la familia como una persona desadaptada y que simplemente necesita cambiar su comportamiento frente a la sustancia de la que es adicto, en mi caso frente al alcohol. Y la familia y la sociedad trata a veces por siempre que la persona controle, y que ese es el problema, que es que si bebiera un poquito más controladamente, si bebiera menos, si después de tomar tantos tragos parara, ahí solucionaría su problema. Pues la enfermedad consiste en la falta de control. La persona que pierde la capacidad de controlar la sustancia de la que es adicto tiene una enfermedad. Entonces, como enfermedad le puede dar a cualquier persona. Es una enfermedad como cualquier otra, que le puede dar a cualquier persona. Ahí se debe quitar un poco, entonces, para las personas que conviven con personas con adicciones, el señalamiento. Si a alguna persona en nuestra familia le da cáncer o diabetes o cualquier otra enfermedad, hoy, este virus del COVID, pues esa persona probablemente no va a ser señalada, sino que va a ser ayudada. Las personas a su alrededor van a ser compasivos con esta persona, van a comprenderlo, a tratar de darle una solución. Pero con las personas que sufrimos de adicciones pasa casi siempre lo contrario, por nuestros comportamientos cuando consumimos, por el exceso de consumo, por lo que se da después del consumo. Somos muy señalados, juzgados, criticados, y esos comportamientos no son vistos como los de una persona enferma, sino, como les decía antes, como los de una persona solamente desadaptada. Las adicciones son una enfermedad. La Organización Mundial de la Salud lo ha dictaminado así. Y, por ejemplo, con respecto al alcoholismo, esa adicción al alcohol hoy genera muchísimas muertes en el mundo, que no solo son por cirrosis, por el exceso de consumo de alcohol, sino por accidentes, por peleas, por riñas, por problemas cardíacos, por problemas pulmonares. Todos esos problemas son generados por el alcohol, por el exceso de consumo de alcohol, que muchas veces ese exceso de consumo de alcohol es derivado de una enfermedad, del individuo que tiene esa enfermedad. ¿Por qué las personas son adictas? ¿Por qué unas son y otras no son? Pues las causas todavía no son 100% comprobadas. Hay teorías, hay
bastantes aproximaciones a dictaminar por qué una persona es adicta y otra no lo es, pero hasta ahora todavía no está plenamente determinado. Pueden haber algunos factores hereditarios, en otros casos no. Puede también existir una relación directa entre la dificultad de una persona para relacionarse adecuadamente con otras personas como una de las posibles causas, pero todavía no hay una causa específica y determinada. Pero eso, digamos, no es muy importante, finalmente, sino si el individuo tiene un problema de adicciones, entonces, ¿qué hacer con ellas? Como me refería al principio, como es una enfermedad, la buena noticia es que al ser catalogada así, pues tiene un tratamiento y tiene una forma de salir de esa enfermedad. De tratar la enfermedad. Es decir, una persona que es diabética, si trata su enfermedad, si se cuida, si tiene los cuidados requeridos, puede manejar esa enfermedad y convivir con ella sin que esto le cause mayores dificultades. Así con la persona adicta, es decir, una vez enfermo para toda la vida. Yo ahora de pronto no fui muy preciso diciendo puede salir de la enfermedad, porque realmente puede convivir con ella, puede seguir conviviendo con ella como es mi caso. Yo hace más de 21 años no consumo alcohol ni ningún tipo de drogas, porque afortunadamente descubrí que tenía esa enfermedad. Pero no basta solo con hacer ese descubrimiento y no basta solo con aceptar que se tiene una enfermedad o un problema. Lo importante aquí es, una vez aceptada la enfermedad o una vez aceptada la condición de la falta de control frente a la sustancia de la que es adicto, lo más importante es lo siguiente, y es decidir qué hacer con ella. Es decir, yo puedo, para compararlo con otras enfermedades, aceptar que tengo un problema de diabetes, pero seguir comiendo todo lo que se me antoje. Y es muy común escuchar frases como, pues de algo nos vamos a morir. Yo decidí hacer lo contrario, y es que supe que tenía una enfermedad que se llama alcoholismo, y decidí hacer algo con respecto a esa enfermedad, y era hacerle un tratamiento. Y el tratamiento básicamente consiste en evitar el consumo de la más mínima cantidad de alcohol. Y así con todas las adicciones. Unas tienen otros comportamientos, por ejemplo, la comida compulsivamente tiene una forma de tratarse, pues porque uno no puede parar de consumir alimentos. Entonces hay una forma de tratar la compulsión a la comida. En el caso del alcohol o de las drogas, el tratamiento se hace necesario que para el tratamiento no haya el consumo de la más mínima cantidad de la sustancia de la que la persona es adicta, en mi caso del alcohol. Entonces yo no he consumido alcohol por más de 21 años. ¿En qué consiste la enfermedad? Es una obsesión mental por beber, es decir, todo en la mente tiende a terminar en la bebida. Si hay un éxito, entonces yo pienso en beber; si hay un fracaso, pienso en beber; si hay una tristeza, pienso en beber; si hay una alegría, pienso en beber; si hay un paseo, lo más importante es llevar alcohol. Pero también hace parte de una condición corporal. La condición corporal es que el individuo que es adicto, en mi caso al alcohol, una vez recibe alcohol, su físico, el físico empieza a tener una atracción y una necesidad de más alcohol que nunca sacia. Es decir, una vez entra alcohol al cuerpo, el cuerpo pide más y pide más y pide más sin control, sin que el individuo tenga capacidad de parar. Entonces es una obsesión mental, es una alergia física de afinidad por el alcohol. Y además también tiene un componente espiritual. Para mí es que el individuo que padece de adicciones tiene un gran vacío espiritual, que trata de llenar con el consumo de alcohol, porque en algunos momentos esas sensaciones que produce el consumo de la sustancia de la que el ser es adicto, produce un sentimiento de bienestar, aunque sea muy momentáneo, muy cortico, que el individuo siempre persigue, y muchas veces lo persigue hasta enloquecerse o morir o terminar encarcelado, porque quiere volver a vivir ese momentico de placer, de tranquilidad. Los individuos como yo, que tenemos alcoholismo, una condición de adicción,
buscamos a veces desmedidamente el placer, porque en él encontramos momentáneamente, así sea por segundos, un estado de tranquilidad, de satisfacción, que después, por el exceso en el consumo, porque no hay control en el consumo, esos estados de vacío y de dolor y de sufrimiento se vuelven muchísimo más grandes. Hay muchas soluciones para los problemas de adicciones, hay muchos grupos de adicciones, de apoyo, hay terapias, hay trabajos espirituales, hay caminos espirituales por los cuales las personas que tienen problemas de adicciones pueden enfrentar su problemática. Entonces eso es lo más significativo de esta enfermedad, o de esta enfermedad de las adicciones, es que para todas hay una forma de vivir con esa enfermedad, de convivir con ella sin que cause graves problemas ni al individuo que la padece, que la sufre, ni a su entorno. Voy a pasar entonces a algunos comentarios que me han hecho aquí o algunas preguntas. Me han escrito algunas personas que están agradecidas con el primer capítulo del libro, el libro que terminé hace unos meses, que no ha salido al mercado, pero ya le he enviado el primer capítulo a algunas personas. Si alguien está interesado, me puede escribir por el interno y yo le mando un link en el cual puede descargar el primer capítulo del libro. Aquí hay un saludo especial de Sara Montoya y Memo y Sandra, les mando un saludo muy especial. Saludo a todas las personas que están viendo el en vivo en este momento. Bueno, no veo que haya preguntas. Voy a terminar diciendo que para las familias que convivan con personas que tengan adicciones, pueden ser de gran ayuda. A veces no directamente con el individuo que padece la adicción, sino buscando ayuda y empujando a la persona a que busque ayuda. Como les digo, hay muchas ayudas que se consiguen. Ahí están ayudas gratuitas, de grupos de apoyo que han sido útiles por 80, 90 años a las personas. En cualquier momento que necesiten ya una ayuda específica me pueden escribir, como les conté al principio, al correo contacto@franciscovillegasr.com o por la página web www.franciscovillegasr.com. Me preguntan dónde puedo conseguir tu libro. El libro no ha salido aún al mercado. Cuando estaba listo para ser impreso, pues pasó todo esto del coronavirus, entonces las empresas editoriales pararon. Entonces el libro está en el computador, todavía no lo he sacado por medios digitales porque vamos a hacer un lanzamiento conjunto, el libro físico y digitalmente. Entonces espero que, no sé, en un mes esté en el mercado. Va a estar en distintos medios para ser distribuido directamente, también lo va a distribuir la editorial en algunas librerías, también por Amazon, también de forma electrónica. Bueno, les agradezco por estar aquí hoy. Los invito como les dije al principio, a que me sigan acompañando en estos conversatorios, en estos en vivos, en donde hablamos de mejoramiento, de crecimiento, de transformación, de cambio, de esperanza. Yo no creo en la felicidad permanente. Yo creo que nuestra vida siempre nos pone situaciones, sentimientos, sensaciones que necesitamos enfrentar, y todos los días son una tarea nueva para crecer, para cambiar, para transformar. Hay cosas que necesitamos aprender a aceptar. Entonces este espacio, como les digo, es un espacio en el que tratamos todos esos temas. Todos los sábados a las 5 de la tarde, y los miércoles vamos a abrir otro espacio a partir de este miércoles, en donde tengo un invitado muy especial, en donde vamos a hablar de la espiritualidad en la cotidianidad, de la espiritualidad desde diferentes caminos en nuestra vida cotidiana. Yo les agradezco por haber estado hoy acompañándome y los invito a que visiten mi página web. Ahí pueden encontrar el primer capítulo del libro. El libro que escribí se llama
Mira en ti lo que voy a contarte de mí, un camino a la iluminación. Me pregunta una persona antes de terminar, las adicciones, como cualquier otra enfermedad, son el resultado de quiebres o vivencias emocionales no resueltas. La adicción es el síntoma que generalmente no queremos ver. De acuerdo, María Claudia. La adicción es finalmente como se nos muestra algo que está pasando en nuestro interior y que necesitamos empezar a ver. Una vez empecemos a trabajar en nuestro interior como consecuencia de, en mi caso, dejamos de consumir de la sustancia de la que somos adictos. Hola Humberto, me da alegría que estés aquí. Voy a saludar a todas las personas antes de despedirme porque se fue a Juliana, Ana María, Tatiana, Pedro León, Ricardo, Sandra, Claudia, Juan Carlos, Juan José, Jerry, María Solangi, Alejandra, Vilgen, Yamile, Inés, Ana María, Gladys, Patricia, Luis Carlos, Juan Pablo, Sandra, Mirella, Sarita, María Claudia, Pilar López, Sara, Gloria, Javier, muchas personas, muchas gracias por acompañarme. Les vuelvo a repetir, ya para terminar, tengo muchos temas que vamos a ir tratando todos los sábados y si tienen algún tema en particular que quieren que tratemos, me pueden escribir y si yo lo conozco, si lo he vivido, si tengo experiencia, con mucho gusto lo compartiré con ustedes. Los espero el próximo sábado, bueno, y este miércoles con un invitado muy especial, el miércoles a las 6 de la tarde. También vamos a empezar a hacer las transmisiones desde el próximo miércoles por Facebook y por Instagram. Para las personas que no tengan la cuenta de Instagram es @FranciscoVillegasR. Ahí tenemos otros contenidos distintos a los de Facebook. Muchas gracias por estar hoy conmigo. Hasta luego.